¿Se escucha ahí? Ahí Hola. está lejos, sí, te escucho. Sí. Hola. Estamos grabando. Hola, Ale. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo andan? Vas a tener que mutear, usar los auriculares para que no se meta el delay de lo que decimos nosotros. Ok. Bueno. Ahí va. No sé. Me escucho. Bueno, me escucho repito. No pasa nada. Bueno, vamos a la verdad, entonces, bienvenidos a todos. Todos son, porque soy la única. Ahí va. Otro dato de la realidad que se manifiesta con claridad. Sí. Bienvenidos a todos, entonces, hoy más que nunca la precisión. Y Víctor propone una agenda de temas para hoy que nos pareció re piola, así que te paso la palabra directo, Víctor, así aprovechamos el tiempo. Besitos. Bueno, muchas gracias. Un tema que no es mío, sino que algo había mencionado Jorge con respecto a la situación actual de los satélites. Hace 2 o 3 reuniones atrás, era un poco la novedad de la semana, y bueno, yo le comenté eso, yo veo que si tenés una info, dijo sí, que tenía abundante info sobre el tema, una suerte de inventario, porque son muchas de las cosas que se dicen con el gobierno anterior, que pasó, que se los regaló, que no sé quién, y yo con todo eso estoy un poco perdido y creo que es sumamente interesante. Después, bueno, los otros temas, yo enuncio que es lo que veo, lo que me parece, y los minutos de referencia que hago son en ese sentido, ¿no? Después si se desarrollan, veremos. Hay una palabra que se está usando, o dos, que es macrismo y macrista, que realmente me preocupa. Primero que nada, porque es mentira. No hay ningún macrismo y no hay ningún macrista. Ese tipo de denominaciones van desde Cristo y el cristianismo, el comunismo, el peronismo, y tiene 2 requerimientos importantes para que se denominen de esta manera. Una es una esencia, una sustancia sobresaliente, con identidad, como puede ser la doctrina de Perón, y otra es la difusión, la búsqueda de proponer, búsqueda de militar, de expandir, es el ejercicio de esa doctrina o esa ideología establecida. Por eso, por ejemplo, el peronismo es lo que es el peronismo. Una cosa que se puede utilizar para comparativamente tener una definición, yo una vez escuché un cardenal católico que estuvo muchos años en el Vaticano y planteaba ciertas cosas de preocupación, y él diferenciaba en esa charla que dio lo que es la cristiandad y lo que es el cristianismo. La cristiandad es la suma de todos los cristianos, o sea, el cristianismo implica un ejercicio de donde hay, como digamos, puede ser un pensamiento, una idea, una ideología, una doctrina y una cierta intención de movilizarse en ese sentido, ¿no es cierto? Y yo creo que el macrismo en ese sentido, primero que no hay ninguna cosa que lo defina, todos sabemos muy bien que esto ha sido nada más que una especulación de coyuntura, es decir, aprovechar una determinada cantidad de gente importante que se coloca en la posición del antiperonismo, ponemos un tipo arriba, nos movemos con eso, pero ahí no hay un pensamiento definido, ni mucho menos gente que lo siga. La gente que se está movilizando en ese sentido, antiperonista, gorila, como lo llamemos, no es porque siguen a Macri. Cualquiera que pongan harían lo mismo. Y si no ponen a nadie, quizás también.
¿no es cierto? Es más, lo que más me preocupa es que los que están usando ese nombre, esas denominaciones, en todos los niveles, son los nuestros. Ellos no la usan, no hay una sola persona que diga yo soy macrista, ¿no? Ellos lo único que hacen es estar en contra de, pero si en un momento votaron a Macri, eso no es suficiente como para definir que hay una movida que pueda llevar ese nombre. Es regalarles una identidad que no tienen, absolutamente. Y yo esto, no sé, me gustaría llevarlo y sacudirle un poco el pensamiento hasta los máximos, ¿no? Es decir, recién estaba escuchando un periodista, gente en los medios cada rato, lo dice tanto Pablo Dugan, Alberto Fernández, Leandro Santoro. ¿De dónde sacaron que hay macristas? ¿De dónde sacaron que hay macrismo? Y los que están del otro lado, curiosamente, ellos no lo usan. No hay una sola persona que diga que es macrista, absolutamente nadie. Todas esas movidas del obelisco pasan delante de mi casa, ¿no? Dicen cualquier cosa menos que son macristas. Para mí es algo que no existe. Entonces, el fundamento conceptual estaría por ese lado. Primero que segundo, que creo que se le está dando una identidad a alguien que no la tiene y no se lo merece. Bueno, paso al segundo tema, que es relacionado con el formato de grupo. Buscando, digamos, que en alguna forma se vayan generando como definiciones, no quiero decir un reglamento, pero hay que definir cosas, porque si no, los límites se van a poner así como de casualidad, porque de última límite siempre. Bueno, ¿cómo funcionamos? Funcionamos con reuniones, tenemos un WhatsApp grupal, tenemos un Facebook, y bueno, esto lo digo un poco porque, bueno, he trabajado en esto, digamos, de la formación y metodología de la organización humana, y también con mi profesión, que he hecho organización e informática, ¿no? Siempre hay que preguntarse para qué es cada cosa. A mí me ha pasado en la parte, por ejemplo, de informática, gente que se desarrolló para su empresa una página de internet y dice, bueno, quiero que la veas, saber cuál es tu opinión. Y bueno, ¿vos qué harías con una página de informática? No, pero mirala, no, antes de mirarla, decime vos qué harías. Y yo te voy a decir para qué puede servir. Te voy a decir las 6 cosas para las cuales puede ser. Bueno, la hago corta. Cuando él se fue definiendo para un determinado formato, miramos la página y le dije, no te sirve. No te sirve. Hiciste hacer esto y no es lo que vos necesitas. No es lo que vos buscás. Hay páginas de informática, hay páginas web que sirven para vender. Hay otras que sirven como una presentación institucional. Hay otras que son simplemente la prolongación de un folleto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso en algún momento lo vamos a necesitar y quizás de a poco sería conveniente ir definiéndolo antes. Esta reunión, por ejemplo, ¿qué pasa si un día somos 25? ¿Vamos a poder hablar un poquito cada uno? Parece que no. Vamos a hacerla de 3 horas y tampoco va. Así que podemos ir pensando algunas cositas con respecto a esto. Y otro del contenido de la reunión es, fíjate vos que se nos presentan situaciones de coyuntura, de actualidad. A lo mejor teníamos pensado desarrollar un tema que nos lleva 2, 3 reuniones y después la coyuntura nos lleva por delante. Yo, ojo, no digo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No, de juez no laburo, pero es para proponerlo de ir pensándolo. Y un tema que sí ya me preocupa con un poquitito de emergencia, pues ya se planteó, es la relación con otros grupos. No sé, alguna de las compañeras, en un tema que estaba viviendo, había un posible vínculo con un sindicato, yo no recuerdo bien cómo era.
y la posibilidad de, digamos, de movilizar la cosa a través de ello. Es complicado la relación, porque nosotros a lo mejor somos poquitos, pero estamos buscando tener vamos a ser o somos ya, somos una institución determinada, somos algo. Y todo grupo que se va desarrollando, puede ser inmenso, puede ser chico, tiene su propia cultura, tiene sus propios códigos, y cuando se vincula con otra organización, sea cual sea, ese vínculo lo van a hacer 2 o 3 personas nada más, porque si no, quizás nos lleve muchísimo tiempo establecer una especie de contrato, decir, bueno, ¿qué va a significar o cómo se van a hacer cosas juntos? Esas personas de un grupo y del otro que estén involucradas en el vínculo, en un momento se van a ver perteneciendo a una doble legalidad. Aunque sean cosas muy sencillas, no tiene por qué ser ni graves ni nada de eso. Entonces se va distorsionando, ¿no? Un maestro mío decía, si desde un punto y del otro es cierto que vamos al mismo lado, cuando nos estemos acercando al objetivo ya solito vamos a estar juntos. En cambio, si ahora tenemos que hacer algo para juntarnos, entonces nos desviamos del objetivo. Es decir, hay que definirlo, yo creo que se puede definir a medida que se presente, si conviene o no. Después, bueno, el último punto es una propuesta algo así como que recién se estuvo algo cercano a todo esto, ¿no? No me acuerdo el compañero que tiene los charangos, ¿cómo se llama? No tiene puesto el nombre. Flavio. Fabio. Flavio. Sí. Es decir, esa relación que hay frente a las cosas que pasan o los temas que se desarrollan, que cómo cambia qué lente tenés, ¿no? Es decir, cuánto sabés de antemano y cuánto no sabés. Hay como que militar los conocimientos, porque realmente hay una distancia enorme, enorme. ¿Cuánta gente realmente habla de algo que no sabe absolutamente nada y toma posiciones formadas, definidas, tienen una convicción extraordinaria y no saben ni siquiera de qué están hablando, absolutamente? Y te pongo un ejemplo real, ¿sí? Algo que pasó en un momento, ¿no? Una organización donde, bueno, me estuve formando. Un día dimos una charla que yo la titulé Delitos Económicos. Quizá era un poco grave el título, demasiado fuerte, ¿no? Pero, bueno, enseñamos a los que no saben, porque alguno alguna vez va a tener que levantar la mano, quizás como hacemos nosotros, decimos, yo de esto no sé nada. Entonces, el que sabe, que lo empiece a volcar. Y los delitos económicos eran el vaciamiento, la evasión, el blanqueo, la fuga de divisas. Y señores, ustedes no saben qué es eso. Bueno, ven que te lo voy a contar. Te lo voy a explicar. Te voy a explicar cómo funciona, cómo se hace un lavado de dinero. ¿Cuánta gente estuvo hablando de lavado de dinero, por ejemplo? Lo primero que dijeron de Florencia Kirchner, porque encontraron que tenía plata y dijeron lavado. ¿Cuánta gente entiende que el lavado, si bien es un delito, tiene una figura que en las leyes se le llama delito preexistente? Vos para poder iniciar la sospecha de que puede haber un lavado, primero tenés que demostrar que esa plata es negra. Es decir, que ya está sucia, sino que vas a lavar. Y así, llena de páginas de algo, pero estuvo metido en el lavado de dinero y no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Alrededor de casos como el de Vudú, realmente hay elementos que suceden que hasta pueden servir para que está trabajando en una empresa y está viviendo ciertas cosas y que se dé cuenta que esa empresa está lavando dinero o que se dé cuenta que esa empresa está haciendo un vaciamiento, por ejemplo. Cualquier empleado que está dentro de una empresa se da cuenta, por lo menos sabe dónde está pisando. Bueno, era esto nada más. Pues
si lo desarrollamos, hablamos más. La cuestión era presentarlo nomás. Gracias, Buenísimo, buenísimo, Víctor. Gracias. Siempre tan claro y siempre dando material para pensar. Está buenísimo eso. ¿Quién más quiere decir algo? Compañero. Sí, pero yo abordaría, me interesaría hablar o agregar algo en torno al último tema este que decía de la cuestión del conocimiento. Pero no sé si alguien quiere hablar de los otros puntos anteriores, de la cuestión de esto de la denominación del macrismo o la funcionalidad de este grupo. Hablemos de eso, arranquemos por ahí. Sí, como quieran. Si no, arranco yo y mira cómo se prende un pucho. Buenas, el compañero de Salta, Marian, bienvenido. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Alguien o arranco? Porque arranque. Esto viene, estuve pensando mucho toda la semana, vengo pensando mucho y un poco señalando lo que dice Víctor, bastante preocupada por la posición de los propios, ¿no? En muchos aspectos, en varios. Pero no me voy a detener en eso. Quiero hablar de lo otro, de esta construcción macrista o del macrismo, ¿no? De cómo se va como señalando o tratando de poner al opositor en algún lugar, y cómo eso en realidad para mí, cada vez con más claridad, está puesta en una construcción mediática que, como bien decía Víctor, abonan los propios. Los propios en términos de dirigencia y medios de comunicación masivos, porque la verdad, y no tan masivos, porque la verdad lo que me preocupa es que no tengamos una voz de base que reflexione sobre esto y que creo que tiene otras inquietudes, tiene otra profundidad de pensamiento, tiene otras búsquedas que evidentemente en los planos donde se discute la política hoy, que son los medios y la dirigencia de la ciudad de Buenos Aires, no tienen cabida estas proyecciones. Y lo que noto con relación a la oposición dura, digamos, la que genera los conflictos semanales, fuertes, digamos, lo que un poco instala la idea de que hay una avanzada, es que tanto Patricia Bullrich como la carta de Mauricio Macri, como lo que escucho en casi todos los discursos de la oposición, son casi nuestras mismas demandas. Es como si funcionáramos como espejo hace un montón y siempre, y lo que piden ellos es lo mismo que pedimos nosotros, digamos, más república, más transparencia, menos corrupción, digamos, hay algo de eso que a la vez me da la pauta de que lo que nosotros estamos proponiendo no está equivocado, porque evidentemente ellos tienen que recurrir a nuestras mismas demandas para poder atraer a ese núcleo duro, digamos, muy pequeño, y creo, si no viviríamos los argentinos a los palos, digamos, y la verdad eso no se manifiesta, sino que son focos que aparecen cada tanto. Esos focos, cuando los escuchas, dicen esto. Hay que escucharlos simplemente, más allá de que estén locos, desquiciados y que para nosotros que son claramente están mintiendo o están desinformados, o como también decía Víctor, no saben lo que están diciendo, y en el no saben que no están diciendo están los propios también, que a veces por mucha buena fe y por acompañar, mandan fruta y te encontrás con una persona que más o menos sabe de qué se trata y quedamos pedaleando en el aire, digamos, porque estamos sosteniendo a fe ciega y sin buscar los argumentos para llevar adelante esa situación. El tema es... bueno, retomo esto, del ismo, de la sustancia, digamos, ¿no? De la difusión del macrismo que crece a partir de estos pequeños condimentos, que son manipulaciones mediáticas, que andás a ver qué acuerdos tendrán. A mí no me interesa tampoco entrar en ese plano especulativo de ver quiénes están arreglando con quién, o quién está haciendo crecer a quién, o quién está inflando a quién. Me sigue preocupando más y cada vez más que nuestra voz, que esta discusión que nosotros estamos tratando de llevar acá adelante no se traslade a los lugares donde realmente pueden modificar las cosas o tomar decisiones en esa dirección. Por ejemplo, cómo van a caracterizar a la oposición
o cuánto de lo nuestro le vamos a dar a la oposición, porque acá lo que hay y lo que se juega es lo que venimos diciendo hace un tiempo, que es el lenguaje y el tratamiento de la palabra. Si acá cualquiera dice cualquier cosa todo el tiempo y nadie se detiene un segundo a analizar eso que se está diciendo y pasa por arriba, nosotros seguimos subiéndonos a la rueda que propone la oposición a través de los medios dominantes, donde terminamos hablando de lo que ellos quieren y no podemos hablar de lo realmente importante, que es el modelo de país que queremos, digamos, bueno. Eso me parece que un poco tiene que ver con lo que venimos hablando también desde el principio, que es la falta de representatividad y la no participación abierta en espacios que estén legitimados, digamos, porque grupos así como nosotros puede haber un montón que se están juntando y otros no tanto. En ese sentido, ya voy salteando un poco la parte que tiene que ver con definir el grupo, definir objetivos del grupo y demás. Yo venía esta semana, la verdad que bastante desilusionada, o sea, pensando en esto de tanto esfuerzo, tanto poner el tiempo, tanto fumarme 500 horas de medios opositores, ¿para qué? ¿No? Como dice Víctor, ¿para qué hace uno todo esto que está haciendo? La verdad que me pintó un toque el bajón, porque digo, la verdad no veo ninguna puerta que se esté abriendo donde nosotros podamos entrar a poner la voz desde un lugar que no implique tener que sumarnos a prácticas políticas que yo creo cada vez están quedando como más atrás, en el sentido de la cadena de favores obligatoria que hace que uno llegue a determinados lugares, ¿no? O sea, o de aproximación y cercanía. Yo no creo en ese camino, no es el que yo elijo, allá y hablo en términos individuales, no es el que yo elijo para hacer una carrera política en el caso de que en algún momento eso se dispare en mi vida. Yo prefiero el de convencer, el de sumar y el de votar. Ese es el camino que yo elijo y por eso, en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que hace 12 años que vengo transitando todos los otros caminos y no me han dado cabida en ningún lado. Y no me siento mal por eso, todo lo contrario. Pero sí me parece que hay algo que tiene que ver con los institucional y que para mí tiene que ver con un marco de discusión que se tiene que habilitar. Y a hoy, ya pensando en esta reunión, aparece la nota que les compartí sobre que el Partido Justicialista va a reconocer la primera unidad básica virtual, que es de Tierra del Fuego, creo que es de Ushuaia, no es de Río Grande, pero que tiene gente también de todas partes del país, incluso de otros partidos políticos y de distintas organizaciones, un poco lo que nosotros veníamos planteando, o por lo menos lo que yo venía planteando con relación a este espacio, y ya a mí se me abre una posibilidad porque me aparece una estructura. Cuando yo tengo una estructura, puedo definir objetivos. En el sentido, bueno, esta es la estructura, hay que ocupar estos espacios, y a partir de ahí yo creo que uno puede empezar a transitar un camino en una dirección, insisto, dentro de un marco. Hoy por hoy, bueno, todos saben, yo soy peronista, no tengo problemas ni contradicciones con el Partido Justicialista, sé que no es el caso de todos, pero estoy planteando mi posición en relación a eso. No sé qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que voy a hacer en estos días es hacer un par de llamados para ver cómo es esto, digamos, cómo sería, y ya te paso Fede la palabra, qué es esto de que van a empezar a considerar o a reconocer las unidades básicas virtuales. Si es así, digo, veré cuáles son los requisitos, si es que los hay, trataré de averiguar de qué se trata la que ya existe, que seguramente existen otras más, seguro Fede tiene datos sobre eso, pero después seguimos, le paso la palabra a Fede ahora, después seguimos un poco más, pero me parece que es posible esta relación con otros grupos a partir de espacios de discusión, me parece, pero quisiera desarrollarlo más adelante una vez que circule más la palabra. Fede, te paso la palabra. Muy amable. Bueno, yo respecto al primer planteo, y ahora sumando, digamos, teniendo un poco más claro con el aporte que haces vos, Emi, respecto a esto de macrismo y macrista, yo coincido con la caracterización que hace Víctor en cuanto a esto, digo, esta falta de sustancia y la liviandad con la que se puede adjetivar o definir
una idea, en este caso de que hay una fuerza contenedora con sustancia filosófica llamada macrismo. Coincido completamente con la lectura que hacía Víctor, pero me parece que hay una discusión superior, que es la que introduce Emi, que tiene que ver con el sentido y la disputa de la palabra, y me parece que eso aborda no solo lo del macrismo y lo del macrista, y no solo con el lugar en el cual nosotros nos paramos a hablar, sino con la dinámica de la palabra en sí. Y ahí es donde el concepto me entra, pero como con un guante, que es la circulación de la palabra, se llama comunicación. Entonces, la gran discusión de esta etapa del siglo XXI, porque es en esas dimensiones es en la que me parece, o me sale, mejor dicho, plantearlo para después, en todo caso, reducir hasta nuestra necesidad real. Pero la gran discusión del siglo XXI es la comunicación y la tecnología. Entonces, ahí introduzco y mezclo, por ahí ya mezclo todo, habiendo hecho esa introducción, que, son varios puntos que voy a tratar de ser lo más breve posible. Ayer, yo no sé quiénes accedieron con profundidad a la información, pero ayer, entre las cosas que ocurrieron, el presidente Alberto Fernández anunció el lanzamiento de un nuevo plan que se llama Plan Conectar, que algunos medios compañeros, incluso con un nivel de falta de responsabilidad con la palabra y con la información, lo presentaron como que se relanzó el Conectar Igualdad. Y está bien, quizás desde lo emotivo, desde lo nostálgico de lo que significó, de la carga de peronismo que tiene, pero no fue eso lo que anunció el gobierno. El gobierno anunció el plan Conectar Igualdad, eran las netbooks en las escuelas, una netbook para cada alumno. Eso es el plan, y eso es la política de Estado que el gobierno de Cristina implementó. Lo que Alberto anunció ayer no tiene nada que ver, seguramente se complementa y todo, pero el anuncio no fue ese. Entonces no es la rigurosidad de me tenés que decir todo, pero por lo menos sacarle la opinión, y eso es algo que hacen todos los medios. Y ahí es donde introduzco el chivo, que es donde viene la cuestión del análisis de medios, que está separado de la ideología, de la política y de la noticia. Es un eslabón más en el medio. Pero como nos lo presentaron y fue tan salvaje como la información que circulaba en esos circuitos de comunicación que mueven la palabra, yendo siempre a la misma raíz, fue tan complejo que es muy difícil asimilar. Entonces hace falta pasar una zaranda. Entonces, el plan Conectar, que yo lo relaciono directamente con la palabra, con este valor conceptual que le otorga Emilia, digamos, con mucha profundidad y mucha sustancia, lo relaciono, después de que describa esto, les voy a decir por qué lo relaciono. El plan Conectar Igualdad consta de 4 puntos. Se anunció la construcción del ARSAT 3, que en realidad es un gemelo del ARSAT 1, que se va a llamar ARSAT SG-1, que es un satélite de comunicación. Se va a reactualizar toda la red federal de fibra óptica, que es algo que ya existe, que están 31.600 kilómetros de red con la obra CPP. Bueno, ahí están los datos. Yo ahora les voy a pasar bien el link para que tengan todos los datos. Lo que hicieron, que es algo que se le ocurrió a Kirchner y a Debido en no sé qué año, pero que empezó el gobierno de Néstor, es en Córdoba arrancaron una cajita con fibra óptica y de acá vamos a hacer una espiral, dijeron. ¿Hasta dónde? Hasta Río Grande y La Quiaca. Entonces, de Córdoba, que es el centro del país, hicieron toda una espiral subterráneo de fibra óptica que debe conectar a todo el país. O sea, la conectividad de la que estamos hablando, que necesitamos con urgencia para el dinero virtual, para cobrar el IFE, para un montón de cosas que vamos a necesitar. Para dar clases. Para todo. Es cierto, o sea, son un montón, es todo. La nueva vida depende de la conectividad. Forma parte de la inclusión, que es un concepto básico, no solo del kirchnerismo, sino de la raíz más pura del mejor peronismo, la inclusión. Entonces, la conectividad tiene un valor, me parece, trascendental, y esto lo anunció Alberto Fernández. Esos son 2 puntos, la red de fibra óptica, el ARSAT 1 SG no sé cuánto, la televisión digital terrestre, que forma parte de la declaración de interés público de los medios. Por eso Clarín no se la perdona, ni Clarín salió a atacarlo con todo, porque lo de Clarín es un contraataque. Porque Alberto salió subterráneamente en un decreto un viernes a las 11 de la noche, lo anunció por Twitter. Miren el decreto que hice. Hizo un quilombo bárbaro.
los noqueó, le pegó en el hígado, fue terrible. Entonces Clarín se puso muy salvaje buscando una comparación. Está la información y el último punto es que a mí ahí es donde viene lo de la palabra, que es la construcción del Data Center de Contingencia argentino. What? El gobierno va a crear, escuchen esto porque esto va a configurar los próximos 100 años de este país. Y lo anunció ayer el presidente y no se enteró nadie. Y créanme que hasta me emociona, como lo digo, porque tiene un valor realmente, yo le doy un valor increíble, estratégicamente es brillante. Van a crear la nube argentina. Arriba, vamos a ponerlo para graficarlo con la idea de la nube, lo subí a la nube, las fotos están en la nube, no sé qué. La Argentina, el Estado Nacional va a crear una frontera de datos argentinos. Esta es nuestra nube y estos son los datos que se producen en Argentina. Nadie va a poder acceder a estos datos sin autorización del Estado. Google, usted tiene todos los datos, primero va a pasar por acá. Y usted me va a decir qué datos va a sacar y para qué los va a sacar, y el Estado lo va a autorizar, no hay ningún problema. Pero el Estado va a tener el control absoluto de todos los datos que se producen en la Argentina. Es revolucionario. ¿Por qué? ¿Por qué lo asocio con la palabra? Y con esto termino. Porque, ¿qué son los datos? ¿Qué son los datos en la era digital? Un dato es un byte en el lenguaje digital. ¿Qué es un byte? Es la célula mínima de información digital. Ese byte está compuesto por 8 casillitas, que están llenas con ceros y unos, código binario. ¿Alguna vez escucharon hablar del código binario? 0001. Sí, señor. Es un dígito, por ejemplo. La combinación 00111100 es la letra E. Cuando yo en mi teclado toco la letra E, en la computadora recibe 0033. Todos los datos que producimos son solo ceros y unos. Todos. Todos los datos que se transmiten son solo ceros y unos. Entonces, ¿Solo ceros y el mundo unos? digital, ¿cómo? ¿Solo ceros y uno, no otro número? No hay nada más. No. La computación, la Increíble. digitalización funciona con ese lenguaje. Es un lenguaje, es un idioma de ceros y uno que tienen una tabla de valoración que es un consenso mundial, para hacerlo rápidamente, donde eso, la combinación 00011100 es la letra A. Listo, todos estamos de acuerdo de eso. Cada vez que escriban la letra A va a recibir eso. Bárbaro, aprobado, lo aprobó la ONU en el año no sé cuánto. Es un lenguaje que nosotros no conocemos. Hace más de un siglo. Bien, bueno, ahí está, ahí hay más data, hay mucha data. El tema es que está toda separada, toda dividida. Termino con esto. Cada palabra que circula en la red son solo ceros y unos. Ese es nuestro poder. Nuestra palabra, si nosotros tenemos la conciencia de lo que significan los datos, van a estar cuidadas, el Estado nos está garantizando que nos va a cuidar. A un nivel que ni siquiera nosotros sabemos que necesitamos cuidado en ese sentido. O sea, está muy adelantado. El tema es que la disputa es muy grande. ¿A las empresas les gustará que el Estado le controle los datos? No, porque los datos no son de las empresas. Las empresas lo que pueden tener son intérpretes de datos. Yo lo voy a graficar de la siguiente forma y si cometo algún error técnico, les pido disculpas por mis limitaciones. Me sale más hacerlo como un cuentito, porque es mi expertise artística y no desde el lenguaje técnico que a lo mejor podría tener Jorge Medina para explicar esto. Internet es un océano en un maremoto. Ese es el flujo. Si los datos estos que estamos describiendo, si los ceros y los unos fueran agua, fueran H2O en vez de ceros y unos, sería un océano infinito en maremoto, constante. Imposible, con profundidad y con corrientes adentro y abajo y vientos huracanados, y es un quilombo. Eso se lo conoce en el mundo de la comunicación como el flujo informativo. Todos esos datos, si alguien los puede procesar, o sea, si los retira y esos ceros y unos los vuelve a convertir en palabras, en imágenes, en videos o en lo que sea, tenemos acceso a esa parte de los datos, pero nos llegan codificados en información. La información que recibimos es una letra E. No está codificado en ceros y unos. Nosotros ya recibimos la palabra compuesta, vamos a decir. Entonces, ahora sí termino.
Lo que a mí me parece es que, digo, si tuviéramos que ordenar una estructura o un esquema general, no para nosotros, sino para caracterizar la etapa de la manera más amplia posible y que todos los otros conflictos o situaciones coyunturales puedan quedar contenidas por ese primer mapa, haría la atención principal en esos dos ejes, la comunicación y la tecnología. Y es hacia ahí donde tenemos que ir y es hacia donde estamos yendo, por eso tenemos una unidad básica virtual que está cada día más linda. He terminado. Buenísimo. Sí, hay algo ahí muy, muy bueno, Fede. A mí esas imágenes me re sirven porque me cuesta un montón entender esos mundos de números y de códigos y demás. Pero quería resaltar esto, lo que está pasando con los medios otra vez, es cada vez más notorio cómo los propios, sobre todo, responden siempre a la agenda de Clarín. Estamos todo el día bien, no sé si ya no sé si es una agenda de Clarín, si no es una decisión directamente de ellos, no sé si es una decisión responderle a Clarín o seguir inflando ciertas cuestiones. Pero lo lamentable, lo realmente lamentable de eso es que nos perdemos información muy valiosa, muy valiosa, muy, muy valiosa. Que no, digamos, para mí es un dato que la verdad me alegra bastante. Quisiera agregar una cosa que era como quería cerrar y atarlo con lo de Víctor, que es un esquema muy simple. Les recomiendo, si todo esto que yo le pude explicar así con lo del maremoto, que me parece que fue por lo menos un buen ejemplo, les recomiendo que vayan a ver los 2 videos del taller de análisis de medios, que está detallado esto, pero que termina de armar el rompecabezas. Voy a hacer la secuencia, como me están viendo ustedes. Unidad mínima. La unidad mínima en los circuitos de comunicación es el dato. Varios datos componen una información. Doy un ejemplo rápido. Un dato es 10.000 muertos, solo, seco, no quiere decir nada. Otro dato es Ciudad de Buenos Aires, un dato geográfico. Otro dato es 24 horas, es otro dato temporal. Si yo junto esos 3 datos, construyo información, 10.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires en las últimas 24 horas. Los datos, sin un contexto, no son información, son solo datos duros, estadísticas. No se traduce información. La capacidad de transformar o la operación de realizar la conversión de datos a información forma parte de lo que producen los medios. Los medios producen información. Con esa información puede pasar varias cosas. Se puede producir otra información nueva, se puede producir una noticia, que es la información que sirve hoy, pero que mañana ya no sirve, que es otro derivado de la información, y se puede derivar en una pieza fundamental, que es el conocimiento. La información bien direccionada, rigurosamente validada al servicio de un proyecto, se llama conocimiento. No es información, es otra cosa, es la información en un estadio superior, así como la información es el estadio superior de los datos, ¿sí? Entonces, teniendo esa cadena, esto que dice Víctor del conocimiento, y digo, por eso se me hizo medio complejo, ¿no?, abstraer toda esta discusión, o mejor dicho, esta discusión tan abstracta a una cosa concreta. Por ahí me costó un poco, no sé si lo logré, pero digo, ahí hay un circuito, digo, entonces el conocimiento, esto que voy a decir, lo quise agregar porque dijiste, nos estamos perdiendo de información muy valiosa. Esa información muy valiosa no se llama así, se llama conocimiento. Entonces, sí, apropiémonos de las palabras, porque son nuestras, y depende de nosotros armar las fichas de información para generar nuevo conocimiento, nuestro conocimiento. No tenemos que ir a chequearlo con nadie, porque podemos unir las piezas del rompecabezas y tenemos criterio, tenemos capacidad de análisis político, sabemos hacer otras cosas, pero los medios nos confunden. Entonces llegamos a conclusiones equivocadas siempre, porque andamos a ciegas. Si ordenamos la información y entendemos el procesamiento de datos digitales, vamos a obtener mejor conocimiento inevitablemente. Bueno, no sé si tanto como conocer yo te lo firmo, hoy te lo firmo. Yo te lo firmo inevitablemente. No. Estoy hablando de la decir, humanidad, no de nosotros. Sistema. Estoy hablando de lo que es decir de la especificidad de los datos, de entender la información. No sé si nosotros le podemos pedir a los compañeros que entiendan eso. Sí le podemos pedir. Mira, no me lo discuta y mire el video del taller de análisis, por favor, se lo pido, compañera. Porque ahí está. Sí, entre tantas cosas que tengo que ver, que todo el mundo me pide que vea, porque la verdad que... Yo la respuesta a lo que vos estás planteando con todo. es pública.
está ahí, digo, no voy a discutir de vuelta. Perfecto, lo voy a ver, no te preocupes, voy a ver el video. Mientras tanto voy a volver a insistir con esto, que me parece que no le podemos pedir a los compañeros que entiendan cómo funciona la nube cuando todavía no logramos que entiendan que tienen que participar en política. Hay varios Sí, pero frentes. hay compañeros que participan en política que podrían ir aprendiendo cómo se usa la nube, cómo funciona la nube. Digo, Sí, yo creo que hay compañeros para todo. qué es lo que podemos ofrecer y a quién se lo podemos ofrecer. Yo en este caso puedo ofrecer sin ningún problema explicar esto de la nube a cuanto compañero tenga dudas sobre eso. Yo me ofrezco ya, y se los digo a todos los presentes, cualquier reunión por fuera de esta que hacemos los jueves, pautada y organizada, yo me ofrezco completamente para cualquier otra reunión para hablar de comunicación, que no es el eje central de la reunión de los jueves, por eso abro la posibilidad de que haya otros encuentros. Capaz que eso va de la mano de lo que propone Víctor, de pensar la organización y que haya, porque yo no creo realmente que, no creo porque sea una negada, porque la verdad de negada tengo poco. A mí me dicen que sí, hay que tirarse para que ganemos no sé qué, de voy y me tiro, nunca tanto. Pero sí me parece que no todos podemos hacer todos, eso es de cajón, digamos. En todas las experiencias que yo he trabajado en mi vida hay que tratar de eso, de organizarse y de generar los equipos de trabajo o lo de... Pero a mí lo que me preocupa de esta desorganización y de esta relación con los otros grupos y con la aparición hoy de lo que les comentaba del Partido Justicialista que abre las unidades básicas, es pensar en la posible articulación de todo eso y que no todos estemos haciendo las mismas cosas sin poder conectarlas entre sí, digamos. A mí lo que me entusiasma de esta red virtual que parece que está apareciendo es la posibilidad de generar esos canales de comunicación, si querés. Digo, y ya estoy pensando en voz alta que cada unidad básica tenga una cadena de comunicación que procese la información que se habló en el espacio de discusión política, o bien tener un equipo de comunicación que se ocupe de fortalecer la comunicación oficial y que esa comunicación oficial venga del comité central. Digo, hay algo de la red que me parece que se tiene que ir pensando y diseñando, pero para eso yo creo que hay que empezar a sumar compromisos, porque lo que yo creo en términos de organización y de proyección es que hay que empezar a ver cierta definición de participación, pero en participación económica, por decirlo de una manera, porque si nosotros empezamos con la idea de que los compañeros tienen que entender todo de todo, y yo a la segunda de cambio me bajo a la próxima parada porque no me da el cerebro, el tiempo, la vida. O sea, a mí me pasa, el otro día me caí de la calera, me saqué la chucha, dirían en Chile, porque mientras estoy pensando cómo hacer la revolución, estoy limpiando, estoy agarrando la escoba, bajando a mi hija, pum, me caí, dije, no, basta. O sea, estoy en el living de mi casa, viendo como una manga de irresponsables, están tirando todo por la borda y encima me la pongo bajándome por la escalera. No, o sea, tengo que bajar, repensar, decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo seguimos? Los compañeros están dispuestos a escuchar, los compañeros, y hablo del género también, y acá hay varios que están dispuestos a escuchar y se lo agradezco, pero en general, en la práctica política y sobre todo en lo que tiene que ver con las prácticas políticas, los que ponen y siguen poniendo las reglas son los compañeros y son, para mí, un poco excluyentes en muchos casos, en realidad. Y hablo de una nueva forma de pensar, de relacionarnos, de organizarnos y todo eso que ustedes ya saben. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, perfecto. Respecto a esto que vos decías, digamos, y siguiendo con la línea que planteaba Fede, yo creo que, en principio creo que hay demasiada información dando vueltas. Entonces, si la idea es articular, o sea, ofrecer información a los compañeros, tendríamos que tener bien en claro, por lo menos más o menos trabajado, cuál es la información que vamos a pasar. Porque, o sea, cuál es la información que interesa divulgar, o por lo menos intercambiar con otros compañeros. Porque la realidad es que en este momento yo creo que el intercambio de información a través de las redes sociales es amplísimo y confuso, tan amplio como confuso. Ese es el tema. Entonces,
y en esta parte es que estoy de acuerdo con Fede en que uno debería evaluar, debería analizar, o deberíamos por lo menos en algún punto llegar a una conclusión o elaborar un discurso para compartir, o elaborar qué parte de toda la información compartir. Esto que acababa de mencionar Fede acerca de, digamos, no a esto de la nube, que es un poco sofisticado, que está bueno, pero digamos es como una instancia posterior, pero estas diferencias entre el plan Conectar Igualdad y lo que se está proponiendo ahora, o no sé cómo era, bueno, cómo era la cosa, digamos, ¿no? A mí me parece que aclarar esos puntos me parece que es fundamental. O sea, que nosotros en principio que estamos dispuestos y que tenemos la intención de hacerlo, que primero podamos correr toda la hojarasca y dejar en la superficie aquello que es importante, aquello que es relevante para compartir con los compañeros y que los compañeros, o sea, entiendan y digamos, piensen y trabajen en pos del establecimiento del proyecto y no en contra de todo lo que hace Macri, lo que hace Bullrich, lo que hace el PRO y todo eso. O sea, el otro día, en un ejemplo brevísimo, Fede nos mostró en una pantalla cómo se veían todas las caras de Rodríguez Larreta y además de eso, digamos, lo que él dijo, lo que él planteó fue que Alberto Fernández quiere establecer como la cara visible del PRO a Rodríguez Larreta para correr a un costado a Macri. Para mí eso es una información súper importante. Para mí eso es realmente relevante, porque yo creo que hay un montón de cosas que está haciendo nuestro gobierno que nosotros no nos estamos dando cuenta del todo. Que digamos que estamos con la visión y la atención tan dedicada a todo lo que hace el PRO y a todo lo que hacen los Bullrich y todo lo que hacen los anticuarentena y todo esto. Tenemos la atención tan puesta ahí que en realidad no nos estamos dando cuenta en las posibilidades o lo que está construyendo nuestro gobierno. A mí me parece, digo desde el desconocimiento, ¿no? Pero me parece que es mucho más importante compartir el proceso de construcción que está haciendo el gobierno que compartir las atrocidades y las tonterías o las pelotudeces que hace la oposición, aun cuando intenta disfrazarlo de los mismos intereses que nosotros, que sabemos que no es así. Claro. Entonces, me parece muy importante establecer, digamos, una matriz de comunicación que vaya a favor de las cosas buenas que se están haciendo y no en contra de las cosas malas que está haciendo la oposición. En los videos que yo estaba viendo de las charlas anteriores, cuando pasó lo de la policía de Buenos Aires, digamos, en algunos casos hubo algunos que comentaron que hubo gente que estaba medio desesperada, gente que no sabía qué hacer, digamos, ¿no? Fue como una cosa así, más bien trágica, inclusive. Yo en ese momento estaba en Córdoba. Y en Córdoba, ustedes, bueno, en todo el país siempre hay una televisión viendo TN y todo eso. La gente en Córdoba se puede ir a los bares y esos lugares, ¿no? Digamos, está todo mucho más permitido y mucho más cuidado. Pero la gente miraba y no le daba ni 5 de pelota. Digamos, no, en ningún momento nadie se preocupó, ni se sintió mal, ni hubo un solo comentario de decir, che, mirá lo que está pasando. Como que la sensación que a mí me daba es que seguimos nosotros pensando en que lo que pasa en Buenos Aires Totalmente. va a pasar en toda la Argentina y va a pasar y que lo que sucede acá y el riesgo que corremos acá. Mientras yo veía todo eso, yo pensaba, la verdad que en nuestro país institucionalmente hemos respondido a unas cuantas
intentos golpistas desde, qué sé yo, desde el 87 en adelante. Ustedes recordarán el levantamiento aquel de Seineldín, donde diferentes tropas estaban todas preparadas y aún así se resolvió. ¿Me escuchan? Hola, ¿me ven? Sí. Oh, Yo creo que institucionalmente Baja nuestro volumen. país está lo suficientemente fortalecido y la democracia está lo suficientemente establecida como para afrontar este tipo de cosas. Esto fue una movida, una apretada, organizada por el PRO y la provincia y la policía de la provincia, pero que en realidad esto pasó en Buenos Aires, pasó en Olivos, pasó en La Plata, pero el resto del país ni se enteró. Ni se enteró, en ningún momento tuvieron duda de que estuviera en jaque el sistema democrático, ni que fuera un intento de golpe, ni nada por el estilo. Entonces, pero de alguna manera lo que planteaban es que, lo que planteaban los medios es que, bueno, establecer esta noticia con un tono trágico para generar miedo y que a partir de ese miedo se puedan hacer o se pueda, qué sé yo, generar el campo propicio para hacer diferentes tipos de cosas. Entonces, me parece que nosotros estamos demasiado enfocados en ver las cosas que hacen los demás y no estamos poniendo la atención en las cosas buenas que está haciendo nuestro gobierno. O sea, y en este punto es un resumen bien gráfico lo que dice Víctor acerca de el macrismo. Nosotros hablamos del macrismo y los presuntos macristas en ningún momento se mencionan o se reconocen como macristas. Somos nosotros los que le ponemos el título, porque nosotros estamos pendientes de ellos y ellos ni se enteran. Digamos, son opositores Es más, si le preguntaste, dice yo no estoy ni con uno ni con otro, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que siguiendo el hilo de lo que venía diciendo Emi, yo creo que nosotros tenemos que establecer podría decir unos cánones de comunicación, o tamizar el tema de la información y ver cuál es la información que a nosotros nos interesa divulgar justamente para fortalecer, para poner en evidencia las buenas cosas que está haciendo el gobierno para nuestros compañeros, para que nuestros compañeros lo divulguen también, para que tengan una oportunidad, para que tengan la oportunidad de decir, bueno, lo que hacen ellos, que lo hagan, lo van a hacer igual, de todas maneras, lo critiquemos, no lo critiquemos, lo veamos, no lo veamos, lo van a hacer igual. Digamos, me parece que tenemos que dejar de sacar el ojo, la atención de esas acciones y poner atención en lo que nuestro gobierno está haciendo en pos de nuestro país. Bien. Perfecto. Muchas gracias, Flavio. No sé si quiere alguien decir algo. Yo quería sumar a esto que venimos hablando una imagen que la venía pensando también en esta semana en relación a cierto desamparo que tenemos, ¿no? Más allá de que ese desamparo tiene que ver también con la sobreinformación y después quiero que Fede haga algo al respecto. Pero yo tengo la sensación como que si estuviera el gobierno y nosotros, y en el medio ellos producen, hacen políticas, toman decisiones, construyen, ¿no? Responden. Eso está tamizado por los medios de comunicación, los propios y los ajenos. Y nosotros recibimos esa información ya masticada, ya procesada y además sesgada porque tiene que ver con los intereses de cada uno de esos programas, de cada uno de esos comunicadores. Entonces quedamos como en el medio de un baile en que ninguno de nosotros está bailando, porque se juegan los intereses de esos medios y esos medios están vinculados con sectores de poder. Entonces ahí quedamos muy a la intemperie. Me parece que un poco los objetivos de la militancia que no deberían ser, y esto lo quería atajar, y creo porque Fede por ahí lo puede explicar mejor, porque acá lo que sucede es que los propios sobre todo se escudan en la idea de que el gobierno comunica mal, por lo tanto ellos se sienten libres para decir cualquier cosa, porque como el gobierno comunica mal, no es su responsabilidad como comunicador ver cuál es la información que nos va a como comunicadores que nos quieren transmitir,
sino que ya le echan la culpa al gobierno que comunica mal. Y Fede, en ese sentido, y no sé si lo podés ahora desarrollar, me decís que el gobierno comunica como puede, porque si no quedaría, a mí no me interesa que esto quede como que nosotros hacemos el trabajo que el gobierno no está haciendo bien o que estamos para resolver lo que el gobierno no está haciendo bien, porque no es el objetivo que para mí que tiene que tener esta unidad básica. Esta unidad básica lo que tiene que tratar es de entender, comprender y ver qué lugar tomamos nosotros en ese mundo tan complejo, donde lo más importante es que el pueblo se entere lo que está pasando. Fede, no sé si podés desarrollar esto que dije. Mientras vos hablabas, justo me quedó el cuadernito porque ya lo tenía hecho. Iba a sacar un gráfico que hice, porque estoy re loco y porque no puedo pensar en otra cosa más que en cómo proteger a la ciudadanía desde la ciudadanía de todo este bombardeo de información. Y lo volví a hacer. Ustedes lo van a ver en espejo, me parece. A ver. Acá está el gobierno. Ahí no se ve. Ponelo para que lo veamos. A ver. Se ve desenfocado por la distancia, Fede. Bueno. Más lejos. Más lejos ponelo. Colaboren con la imaginación. Bueno, no se van a ver las letras. Gobierno. Podés dar vuelta a la cámara también igual. No importa, pero está. Dale. Bueno, y colaboren con imaginación, compañeros. Usemos la imaginación, Científico, dale. Por favor, científico, conecte con su parte creativa, científico. Bueno, a ver. Vamos. Dice así, gobierno, de este lado está el gobierno, de este lado está la ciudadanía. Emisor, receptor, circuito básico de comunicación. En el medio lo que transporta la información son los medios y ahí es donde aparece el ruido. ¿Sí? Eso que acabas de escribir vos es tan simple como el esquema más mínimo de comunicación que todos vimos en la escuela primaria. El emisor emite, el receptor está esperando el mensaje y en el medio, valga la redundancia, está el ruido. Ese esquema que es tan simple, me está matando la luz, ese esquema que es tan simple visto así, es un esquema al que podemos llegar y arribar después de estar ¿cuánto tiempo confundidos? O sea, es muy difícil, digamos, poder abstraer a esa síntesis tan pequeña como decir, sí, ya está, lo entendí, después asociamos, listo, no hay más trasfondo, no hay más ciencia de la comunicación, ya está, es eso, tan simple como eso. Yo no pregono, mi propuesta no es que tenemos que lograr que todos los compañeros entiendan de todo. Yo no estoy proponiendo eso porque entiendo perfectamente la limitación. Lo que yo propongo es multiplicar algunas pocas herramientas de fácil comprensión, de fácil apropiación de ellas, para que cada uno las use como el bastón de mariscal. Agreguemos al bastón de mariscal del que Perón hablaba, agreguemos un par de herramientas para defendernos del ruido. Ya ni siquiera hablemos ni de medios, ni de Clarín, ni de nada. Volvamos a ese esquema mínimo. ¿Cómo tenemos herramientas, los receptores? El receptor tiene herramientas para sintonizar mejor la radio y que se escuche menos ruido para que la transmisión del emisor llegue mejor. Sí las tenemos. Y yo las conozco hace 10 años y nunca me había dado cuenta que era tan importante las herramientas que yo tenía. Pero ahora se convierte en una necesidad. Entonces, a mí me cuesta mucho por ahí y yo les agradezco mucho la paciencia que me tienen porque es la primera vez que verbalizo un montón de cosas y las voy verbalizando en la medida que ustedes me ayudan a reflexionar y supongo que es una sinergia entre todos, digamos. Entonces, a mí me encantaría por ahí, Emi, poder tener todo más ordenado para que los compañeros no sientan que tienen que saber todo de todo, pero podemos encontrar con esta dinámica de organización que proponía Víctor y que vos extendías, podemos encontrar la idea de armar un grupo de comunicación específico, no para filtrar información, porque sería imposible, porque eso es lo que tiene que hacer el gobierno, y como bien dice Emi, no es esa nuestra labor. Entonces no queremos depurar el agua, sino enseñarle a cada compañero cómo armarse su filtro de agua, y que después el compañero tome el agua que quiera. No podemos estar midiéndole qué consume cada uno, pero sí con algunas herramientas podemos liberar de ruido, de mugre y desintoxicar un poco la información que recibimos. Por ahí es un método, va a llevar un tiempito y yo estoy tratando de ordenarlo. Le agradezco mucho a Amalia que me dio una remano también como conejillos de India para poder generar los insumos que generamos hasta ahora entre los dos y que también ayudó Tobías, el hijo de
del compañero Gustavo. Pero digo, en ese plan, digamos, si no son muchas las casillas que hay de capacidad de entendimiento de las que tengo yo ahora que las que tienen ustedes. Simplemente yo tengo más información. No me hace ni mejor ni peor. Y el gobierno puede tomar decisiones porque tiene más información que la ciudadanía, porque es su deber tener más información que la ciudadanía, porque en base a esa información tiene que resolver problemas potenciales o problemas reales, porque la ciudadanía los votó para eso. O sea, es como ese esquema central se organiza muy bien con esto que Emilia resumía y que es un gráfico súper... No sigo. Recording is on. Recording is on. Me encanta. Bueno, lo que quería resaltar, lo que pasa con Fede, lo que nos pasa con Fede, es que a él le toca como la parte más difícil de la época, digamos, que tiene que ver con este cambio de paradigma. Digamos, nosotros estamos en un cambio de paradigma donde me hace acordar mucho al Renacimiento, digamos, como que el hombre vuelve al hombre, se desprende en vez de los medios, ¿no? Como la voz suprema, el saber legalizado, digamos, el sello de esto es lo que va y esta es la verdad. Estamos rompiendo con esa lógica. Entonces, romper con esa lógica o con ese vínculo con el medio, con los medios, se ha transformado en una relación tóxica, digamos. La relación de los ciudadanos con los medios se ha transformado en una relación tóxica, dejó de estar entretenimiento, dejó de hacer un montón de cosas y lo único que hace es arruinarnos la existencia. Ese cambio de paradigma, por supuesto, requiere de cierta, por un lado, intuición y por otro lado, fe en ese camino. Por eso, bueno, yo creo que hay que acompañarlo lo máximo posible y me parece que todo lo que ayude a generar contenidos en esa dirección, incluso pienso en videitos, ¿viste? Me imagino videitos contando esto, podríamos conseguir compañeros o compañeras que trabajen en diseño y que nos ayuden con esas cosas. Pienso, pues por ahí puedo estar equivocada, ¿no? Y en eso, definir también un poco cuáles serían los objetivos de este espacio en relación a eso, porque un poco, hoy para hoy teníamos el pedido de Víctor de temarios, que es con lo que abrimos y que estuvo muy bueno, pero también puede haber un refresh de las cosas que hizo el gobierno en la semana. Pero también me parece que esa información está, digamos, el gobierno nacional la hace, yo lo veo a Axel que también hace todo el tiempo videitos de resumen de la semana. Me parece que tiene que ver más con cómo nos vinculamos con los medios. Estoy pensando en voz alta, como dice Fede, que la transmisión de información. O quizás durante un tiempo esas dos cosas tengan que ir conviviendo, digamos, que por un lado, que eso nos pasó mucho en el kirchnerismo, que eso realmente es muy desgastante, que estar todo el tiempo... No, a ver, en el kirchnerismo no pasaba eso, estar todo el tiempo desmintiendo la opereta mediática. A mí se me ocurre que en este momento habría que ser como ignorar a la locura mediática, no desmentirla. No, porque cuando salimos a decir, hoy salieron otra vez declaraciones de Duhalde, es como decís, viste, estos nos toman para la chacota, viste, o sea, hay algo ahí que... Digo, ¿qué es lo que están viendo que insiste con este tipo de operaciones? ¿Dónde está el meollo de la cuestión? ¿Puede ser realmente que sea tan centralista el sistema que tengamos que estar bandeando todo el tiempo sobre eso? ¿Tiene peso, dimensión? No sé, son preguntas que me hago y que les disparo. Y antes de terminar, lo que me gustaría... Yo quisiera dos palabritas, si me permitís, Sí, después pero en digo, algún momento. sí, después de mí, solamente quiero decir esto, en relación a lo de Víctor, que me interesa, porque no es la primera vez que plantea sus inquietudes con respecto a la organización, los objetivos y cómo vamos siguiendo, con respecto a los deseos personales o las inquietudes personales. Al principio del video de la reunión yo comenté cuál es mi relación en eso, lo tengo como muy pensado, muy meditado y va en esa dirección. Si este espacio es favorable para eso, buenísimo, pero no lo sé. En principio, para mí, este espacio tiene que ver con construir poder popular y poder poner la palabra en tensión y reflexionar y darnos este tiempo. Pero sí me gustaría saber
de los que están presentes hoy, el que quiera, el que pueda, ¿qué es lo que en términos novedosos le podríamos sumar a la organización? Digamos, porque todos los que estamos acá hemos pasado por algún espacio, o estamos en algún espacio, o formamos parte de un espacio de organización. ¿Qué es lo que nosotros podríamos proponer? ¿O qué es lo que ustedes buscan? Digamos, que este espacio, o que se pueda generar desde un espacio como estos. Y ahí ya voy cerrando, te paso la palabra a Jorge. Sí. No sé. George se congeló. No. Jorge, se congeló la imagen. Ese micrófono apagado. Interesantísimo lo que planteas. Me parece. Bueno, pero igual quiero cerrar así con 2 palabritas lo de antes. No sé, Fede, creo que es que lo planteó el tema este de bueno, nos han llevado a una situación o quedamos en medio o nos pusieron en medio una interferencia entre el mensaje y lo que terminamos recibiendo. Esa interferencia, bueno, se puede filtrar, se puede hacer un montón de cosas. Vienen esos auriculares, ¿viste? Para filtrar justamente el ruido, lo que sea. Pero me parece que, en definitiva, el aprendizaje que deberíamos sacar de acá es decir, bueno, nosotros tenemos una identificación política, ideológica, de acción con este gobierno y con los gobiernos que lo precedieron y del cual este es continuidad de alguna manera. Entonces, la víbora no nos la van a enroscar. Entonces, la verdad que de aquí en más, si algo nos llega con ruido, sepamos que está ensuciado con ruido, que del lugar de la acción política, del deseo político, de la intención de nuestro gobierno, es hacerlo bien para nosotros, para nuestros intereses, para el interés del pueblo, para el interés de la nación, porque sabemos qué somos, quiénes somos, qué queremos. Entonces, yo reconozco en mí mismo que puedo haber sentido el canto de sirena o lo que sea, llamémosle como queramos, pero la verdad va a ser idéntica a lo que nuestro deseo nos está indicando. Si algo lo estamos leyendo distinto, vayamos a buscar a un compañero, a otro, y entre todos nos vamos a dar cuenta que el gobierno no la está cagando, ni nos está cagando, muchísimo menos. Tendría que pasar algo que, no sé, escapa a mi imaginación en este momento. Ya las muestras están clarísimas. El examen, si tenía que dar algún examen, Alberto ya lo recontrapasó. Y no te digo ir a que nos bajen línea, porque no somos esa clase de gente a la que le van a bajar línea. Pero sepamos que si el enemigo está metiendo un mensaje para confundirnos, es el mensaje del enemigo que nos quiere confundir. No entremos en esa. Vayamos a ver al compañero, vengamos a este ámbito, separemos la paja del trigo y sepamos quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos, cuál es nuestro deseo, y que esos tipos no son que nosotros estamos identificados con ellos. Ellos, el gobierno y toda la gente, la gran mayoría, Cristina, Alberto y muchísimos más, están identificados con nosotros. Entonces, de ahí, ¿qué duda vamos a tener? Y si aún así llegáramos a tener unas dudas, son compañeros a los que podemos llegar, de una u otra manera. Así que me parece que digamos, estas sazonadas, digamos, perversas, porque la verdad que no hay ningún calificativo bueno que se le pueda poner en cuanto a intención política a todo lo que le han hecho en contra, nos han hecho a todos nosotros. Porque venimos de un proceso político de lo más sucio, de lo más nefasto, de lo más obsceno que puede haber habido en el país después de la dictadura. Entonces, no nos confundamos, no hay lugar para confundirnos. Este es nuestro gobierno, somos nosotros, representados ahí, y en algún momento puede ser cualquiera, pero somos nosotros, es nuestra gente, es el pueblo que está ahí. Así que eso, para mí, yo esa duda ya la tengo, creo que saldada. Y después que quiero este espacio, bueno, que sea justamente ese ámbito donde poder venir
a tirar las dudas y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Nada más. ¿Qué sé yo? Está bien. ¿Quién más quiere decir algo? Y que mi perra ya le sacaron el absceso que tenía, pobrecita. Qué susto que me dio. Tenía una pelota así. Ya está. Bueno, nos alegramos. Eso borralo, Fede, por favor. Bueno, Jorge, no vas a decir, Jorge López, no vas a decir nada, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, ¿estoy ahí? ¿Sí? Sí, sí. La verdad que estuve estas 3 semanas que no estuve porque mi hija tuvo COVID, No. junto con su pareja. Qué mal. Uy, ¿cómo están ahora? Yo no te mandé ni un Ahora- mensajito. Ahora, por suerte, no, yo no les informé tampoco, está con la cabeza en otro lado. Bueno, por suerte están bien, ya les dieron el alta y por eso estuve estas 3 semanitas pensando con la cabeza en otra cosa. Con respecto a esto que estábamos hablando, yo creo que va un poquito más allá de los medios, de la información del que emana el gobierno y que nosotros somos los receptores. Porque cuando la información viene de una senadora que miente, ¿cómo filtras la información ahí? Imposible filtrar la información cuando vas a la fuente y una senadora miente descaradamente. ¿Qué senadora? ¿De qué caso hablas? ¿Te acordás? Puntualmente, no me acuerdo el nombre de la senadora, cuando habló del tema de Bruglia y Bertuzzi, donde dice que lo estaban destituyendo, cuando no lo estaban destituyendo, Sí, y claro. cuando dicen que eran causas para que la expresidenta, la actual vicepresidenta, no sea juzgada cuando ya está en juicio. O sea, es imposible. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no me acuerdo, realmente leí una nota de página, no me acuerdo si dijo Aleman o Feynman, uno de ellos, es que dijo que la derecha en América Latina tiene 0 tolerancia hoy. Y me remito a los casos de Ecuador, donde Correa se anotó para vicepresidente y lo destituyeron, le prohibieron, a Evo Morales nuevamente le prohibieron. Y acá en Argentina van a hacer lo mismo. Hoy la derecha lamentablemente tiene 0 tolerancia en cualquiera de los casos. Hagamos bien, hagamos medio, no hagamos mal las cosas, van a estar siempre en contra de nosotros. Con respecto a la información propiamente dicha de cada uno de los ciudadanos, hay que hacer lo que dice Víctor Hugo, actuar de ciudadanos e tratar de informarse de una u otra forma. Está en nosotros informarnos. Depende de uno informarnos. Con eso del plan Conectar, es verdad que llama la atención que llama Conectar. En realidad se llama Plan Conectar 2023. 2020-2023, que es en 3 años, que va a haber 37.000 millones de pesos que van a invertir, que el 90% de la inversión va a venir de afuera. 7.000 millones de dólares. Y que el 90% viene de afuera, la inversión. Y que eso se hace porque, así rápidamente lo digo, porque como Macri le dio el ARSAT a Mañeto, toda la información pasaba por ahí. Entonces no queremos que la información nuestra la tenga otro. Queremos que tenerla nosotros, como dijo bien Fede, y está perfecto que la tengamos nosotros. Pero lo básico de esto, a lo que quiero llevar, es que nosotros tenemos que actuar como ciudadanos. Nosotros tenemos que movernos, leer. Como vos decís, Emilia, que mirás canales opositores. Sí, yo también leo. Yo leo Clarín, leo Infobae, leo Página, leo Minuto, escucho a La Nata, pero no para saber qué es lo que se están diciendo a la gente, cómo le mienten a la gente, cómo la misma noticia. Ayer estaba en Paola, mi pareja, estábamos viendo la misma noticia en uno y en otro lado y eran diferentes. Eran 2 noticias distintas. Eran con los mismos datos, como dice Fede, con los mismos datos. Uno le puso una ideología, otro le puso otra ideología, pero eran 2 noticias diferentes. Totalmente distintas. Pero de ahí uno después tiene que evaluar qué agarra y qué toma de cada uno, a quién le cree o buscar una tercera noticia. Y sí estoy de acuerdo
con esto de que entre nosotros tenemos que ayudarnos, entre nosotros es muy bueno que podamos entender cosas que vos no, Emilia, vos no sos buena con los números, yo soy buena con los números, pero está bueno que cada uno compartamos lo que necesitamos, lo que no. Yo me puedo anotar, yo me anoto en lo que sea, y hay que ver la coyuntura, es verdad. Nosotros podemos poner un temario de acá a la semana que viene, pero la coyuntura a veces nos sobrepasa, nos supera. Y le voy a dar un dato con respecto a eso que pasó en Córdoba, que decían que allá no hubo mucha repercusión con el tema de las policías. Yo no sé si hubo mucha repercusión también hace unos, 3 semanas atrás, donde el mayor comprador de dólares a partir del Banco Central fue Clarín. En las últimas 3 semanas compraba la mitad de los dólares no sé si se vendieron 2.000 millones, 1.000 millones compró Clarín. Y hoy, casualmente, y literalmente hoy, tenemos problemas de dólares. Y hoy, casualmente, el campo no quiere, o se queda con los dólares que no quiere vender, porque quiere una devaluación, y la agenda la están poniendo ellos. La agenda la pone la oposición, la agenda la pone ellos todos los días. Nos están poniendo la agenda para que hablemos, por ejemplo, en la semana donde Guzmán hizo un arreglo espectacular con los bonistas, pasó desapercibido porque nos metieron una agenda arriba que eso lo corrieron, no importó, nadie habló de eso. Pero lamentablemente, hoy la agenda no la ponemos nosotros. Es verdad, el gobierno comunica mal, es cierto, pero nosotros también tenemos que actuar de ciudadanos, y eso me parece que depende de cada uno de nosotros. Buenísimo. Gracias, Jorge. A mí se me presentan como 2 problemas. Uno, el que describís, que bueno, que todos venimos describiendo con relación a los medios y la mentira, sobre todo, ¿no? La mentira va también de la mano del desconocimiento, de no saber lo que se habla, cuando piden república, cuando piden democracia, cuando piden, bueno, no se sabe muy bien de qué se trata. Y a la hora de pensar, digamos, nosotros al principio, en los primeros encuentros, hablábamos de que había que ver cómo la palabra ganaba la calle para contrarrestar el mensaje hegemónico, ¿no? Como decir, bueno, acá están los medios, ¿cómo hacemos? Como para abajo, poder ganarle a lo que difunden los medios. Para eso tenemos que sumar gente, tenemos que sumar personas, compañeros, compañeras que se suman. Yo creo que nosotros venimos fallando como proyecto en esa convocatoria hace tiempo, que se van sumando a medida que el ciudadano puede identificar que la política toca su vida. Y ahí me parece que es bienvenida, entre comillas, la experiencia del macrismo, que la experiencia del macrismo a nivel nacional permitió ver cómo opera el macrismo, cuáles son sus decisiones políticas, ¿no? Hay algo ahí que se pudo ver. Lo que yo creo es que si nosotros queremos que los compañeros se sumen, si vos le proponés que sumarse a la militancia tiene que ver con hacer un seguimiento de los medios, por ejemplo, yo te digo ya de movida que eso no es vida. Eso no es vida. Nosotros acá... Nadie propuso eso. No es vida, es vida de manicomio. Por eso, quiero decir, hay que ser, hay que ver qué proponemos, a quiénes proponemos, cómo lo proponemos, porque cuando es lo que nos pasa a los compañeros militantes con el tema meritocrático, en el sentido de que sentimos que yo también, la semana pasada me fumé 4 días de medios, es como estar escuchando a alguien todo el tiempo taladrándote el cerebro para tratar de despejar y ver de qué estaban hablando, y terminé cayéndome de la escalera y tuve 4 días de cama, y soy una militante de fierro. Entonces, nosotros debemos pensar que hay personas que solamente llegan al desconcierto y a la angustia, y ahí se paran y no pueden seguir. Nosotros tenemos que tratar de contener esa situación.
o por lo menos empezar a ponerlo en ir pensando. Además, hay algo que a mí me sirve para pensar mucho el último tiempo, es ir pensando en los cambios generacionales, ¿no? Como cuántos años tenían los pibes hace 14 años, qué vivieron y qué mamaron, qué relación, porque nosotros acá somos todos de 30 para arriba, 30 y pico para arriba, ¿no? Hay como un sector que tiene otra vinculación con los medios también y quizás ya tenga esto mucho más masticado. Pero me parece que hay algo que lo que sí sumaste con mucha claridad a todo este quilombo, que es más allá de las interpretaciones que uno pueda hacer, los filtros que le puede poner a los medios a la hora que bajan la información o los datos o lo que sea, es que también a eso hay que sumarle que se apoyan muchas veces en una mentira para eso. Totalmente. Y el eslogan de Clarín miente, y solo nosotros argumentar que Clarín miente también está gastado ya. Digamos. El menú de ellos también está gastado. Exacto. Ya también está gastado el menú de ellos. Ese es el punto. Ya está. A mí me parece que se les está agotando el menú. Es cierto, ¿no? El Clarín miente ya es un chascarrillo, ya no va más. O sea, hay que ser creativos. Nosotros tenemos creatividad, ellos no. Yo tengo una propuesta, pero les tengo que mostrar algo antes, si me lo permiten. Si nadie más quiere hablar. Sí, yo diría que nos extendemos 10 minutos más. No, yo agrego a eso, nos extendemos 10 minutos más, pero llegado el caso que alguien se quiera quedar más para seguir hablando solo de comunicación, digamos, habiendo terminado la reunión formal y continuar un rato más para hablar específicamente de comunicación, yo me quedo sin ningún problema, pero voy a tratar de utilizar los 10 minutos. Buenísimo. Les voy a compartir una pantalla. Una cosita, ¿nadie más quiere decir nada de los que nos hayan hablado hoy o quieran sumar algo antes de hablar? Pero un cumple de Evita dignifica. Bueno, pero ¿alguien más? No, Gus se fue. Cancelame la grabación, Medina, por favor. Parece que estoy por prender la pantalla del cine. Apaguen sus celulares. Dale.